Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, donde hacemos el repaso precisamente de toda la actualidad, de todas las últimas horas y de las noticias más destacadas, más importantes del día de hoy, mirando al conflicto en Oriente Medio con Israel, que está diciendo que no entiende las acusaciones de genocidio en Gaza, hablando también, en este caso, Estados Unidos, que pide a España que reconsidere su postura en el Mar Rojo, y un día más mirando al conflicto en Ucrania, precisamente en un momento en el que la propia Ucrania reconoce que está pasando los peores días de la guerra y en un momento en el que sus defensas no dan para más, prácticamente están indefensos ante los misiles rusos. Empezamos hablando del presidente de Israel, de Isaac Herzog, que ha calificado de crueles y absurdos los intentos de acusar a Israel de estar cometiendo genocidio en la Franja de Gaza y llevarle ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Dice que el jueves 11 de enero van a empezar las audiencias en la Corte Internacional de la OEA en relación con la denuncia de Sudáfrica sobre el supuesto genocidio en la Franja de Gaza. Dice el propio Herzog que no existe nada más cruel y más absurdo que esa demanda judicial. Es precisamente lo que ha comentado en una reunión con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. Sudáfrica, como saben, basándose en la Convención sobre el Delito de Genocidio, presentó a finales de diciembre la demanda judicial contra Israel en la Corte de la ONU, instándola a tomar medidas contra las autoridades israelíes. Las primeras audiencias están fijadas para el 11 y el 12 de enero. Y seguimos mirando a Israel, que está llevando a cabo una ola sin precedentes de ataques mortales en Siria, en lo que parece constatar un cambio de estrategia en relación a los ataques aéreos en este país, según informa Reuters. Los ataques tienen como objetivo las transferencias de armas y los sistemas de defensa aérea iraníes. Ahora los objetivos israelíes apuntan contra camiones de carga, infraestructura y personas involucradas en el suministro de armas iraníes a sus representantes en la región. Precisamente el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha declarado que su país está decidido a poner fin al gobierno de Hamas en Gaza y disuadir a otros adversarios respaldados por Irán. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora del primer ministro interino del Líbano, de Najib Mikati, que ha dicho este martes a un alto funcionario de las Naciones Unidas que su país está listo para conversaciones sobre estabilidad a largo plazo en su frontera sur con Israel. La oficina de Mikati ha dicho en un comunicado que se ha reunido con el secretario general adjunto de Operaciones de Paz de la ONU, con Jean-Pierre Lacroix, en Beirut, para reiterar la disposición del Líbano a iniciar negociaciones para lograr un proceso de estabilidad a largo plazo en el sur del Líbano, a lo largo de la frontera con Israel. Dice que buscan estabilidad permanente y que van a pedir una solución pacífica duradera, pero que a cambio reciben advertencias a través de enviados internacionales sobre una guerra precisamente contra el Líbano. Seguimos mirando a Gaza, donde Hezbollah ha tomado represalias contra el asesinato de uno de sus altos comandantes, lanzando un ataque con drones contra el ejército israelí. Han afirmado que un centro del mando militar israelí ha sido el objetivo del ataque como parte de su respuesta al asesinato de Bassam Taghil este lunes y del subjefe de Hamas, Salah al-Aruri, en Beirut la semana pasada. El grupo libanés dice que ha lanzado una serie de drones de ataques explosivos contra el cuartel general militar en Safed, siendo esto la primera vez que ataca este sitio. Miramos ahora a Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken le ha dicho al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que sus fuerzas deben evitar infligir más daños a los civiles en Gaza. Es lo que ha dicho el Departamento de Estado, que afirma que han reafirmado su apoyo al derecho de Israel a evitar que se repitan los ataques terroristas del 7 de octubre y ha destacado la importancia de evitar más daños a los civiles y proteger la infraestructura civil en Gaza. Es lo que ha dicho el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller sobre las conversaciones que han tenido lugar hoy entre Blinken y Netanyahu. También han discutido los esfuerzos en curso para asegurar la liberación de todos los rehenes restantes y la importancia de aumentar el nivel de asistencia humanitaria que llega a los civiles en Gaza. También ha hablado hoy el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que sigue en su gira por Oriente Medio en un nuevo intento por evitar la escalada del conflicto y ha denunciado una vez más la necesidad de poner fin al drama humano. Escuchamos a Borrell. We meet with Prince Faisal and discuss with him on the Gaza war and on its impact on the region and beyond. You know, regional escalation is a real risk, and we need to do everything in our power, together with the Arab partners, to avoid this escalation. And this is why I was in Lebanon and why I'm here today in Saudi Arabia. By the way, it is my fourth trip in the regions, the 7th of October. We need to stop the human tragedy unfolding in Gaza. We need an immediate humanitarian pause, leading to a more sustainable one,
and for hostages to be released. Gaza needs desperately humanitarian access, and they need it now. The Gazans are in despair. They cannot wait for the day after. For them, the day after was yesterday. Y precisamente mirando a Europa, la comisaria del Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, ha advertido desde Chipre que la situación de tensión en Oriente Medio amenaza con aumentar la llegada de inmigrantes irregulares al territorio comunitario. Dice que la situación actual en Oriente Medio, con la guerra entre Israel y Hamas, es una amenaza. Es lo que ha dicho en una rueda de prensa conjunta con el ministro del Interior chipriota. Miramos ahora a Estados Unidos. Un ataque aéreo estadounidense contra un lanzacohetes ha frustrado en el día de ayer un ataque a la base aérea de Ain al-Assad, que alberga fuerzas estadounidenses y otras fuerzas internacionales en el oeste de Irak. Fuentes militares iraquíes dicen que un lanzacohetes fijado en la parte trasera de un pequeño camión había sido estacionado en una zona rural a unos 7 kilómetros al este de la base, con al menos 2 cohetes listos para ser disparados hacia Ain al-Assad. El ataque aéreo por parte de Estados Unidos habría destruido este lanzador, según afirma un oficial del ejército. Miramos ahora a España. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Charles Brown, ha llamado este lunes a su homólogo español, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, al almirante Teodoro López Calderón, para instarle a que el gobierno español reconsidere su ausencia en la misión internacional del Mar Rojo. Estados Unidos anunció en diciembre una coalición militar conformada por más de 20 naciones bajo el nombre Operación Guardián de la Prosperidad, con el objetivo de contrarrestar los ataques hutíes en la zona y también ofrecer protección a los buques que transitan por el Mar Rojo. Por contra, España alega que cualquier misión en el Mar Rojo para garantizar la seguridad marítima debe ser una operación específica con entidad propia en las que participen las fuerzas navales de los países europeos que lo deseen y no una mera extensión de la misión Atalanta contra la piratería en el Océano Índico. Miramos ahora a Taiwán. El candidato del partido del gobierno en las próximas elecciones de Taiwán, Lai Ching-te, ha dejado patente que de resultar elegido va a seguir ampliando las relaciones con Occidente y fortaleciendo los lazos comerciales con esta zona económica frente al intento de China de aislar el país. Al mismo tiempo también asegura que va a mantener su status quo con Pekín. El gigante asiático, como saben, considera la isla como parte de su territorio y ha aumentado el envío de globos espía y barcos a esta zona en disputa. Miramos ahora a Francia. El presidente Emmanuel Macron ha nombrado primer ministro al ministro de Educación Gabriel Attal. En un intento de dar un impulso a su presidencia, el hombre de 34 años se convierte en el primer jefe de gobierno abiertamente homosexual de Francia y el más joven, según afirma la agencia France Press. Macron ha aceptado en la noche de ayer la renuncia de Elisabeth Borne, de 62 años, después de cumplir menos de 2 años en el cargo, antes de una muy esperada reorganización del gabinete que busca dar nueva vida a los últimos 3 años de su mandato. Miramos ahora a Alemania. Hablamos de carteles que exhiben mensajes como "no hay cervezas en agricultores" y otros que saltan al partido Alternativa para Alemania, con miles de agricultores que han bloqueado las carreteras alemanas con convoyes de tractores y camiones. Los trabajadores protestan por los planes del gobierno de recortar los subsidios agrícolas en medio de temperaturas bajo cero y desde antes del amanecer del pasado 8 de enero en Berlín. Una fila de decenas de tractores han bloqueado la avenida principal que conduce a la puerta de Brandenburgo. De Alemania pasamos a mirar ahora a Hungría, que podría levantar su veto al proyecto de financiar a Ucrania con cargo al presupuesto de la Unión Europea si esta ayuda se revisa anualmente. Una medida así la daría Orbán la oportunidad de obtener concesiones de Bruselas. Sin embargo, la Unión Europea está en contra. Dicen que el presupuesto es una estructura plurianual y que no hay posibilidad de cambiarlo anualmente. Hablamos ahora de la reunión secreta del G7. El mes pasado tuvo lugar, como decíamos, una reunión secreta entre Ucrania, sus aliados del Grupo de los 7 y un pequeño grupo de países del sur global, con el objetivo de intentar conseguir apoyo para las condiciones de Kiev para la celebración de conversaciones de paz con Rusia. Es lo que apunta la agencia Bloomberg, que además afirma que Rusia no fue invitada a esta reunión el 16 de diciembre en la capital de Arabia Saudí, en Riad, mientras que China decidió no asistir. Según algunos interlocutores, el formato más pequeño permitió una discusión más libre y franca sobre esta llamada fórmula de paz en Ucrania y para los planes para avanzar en el proceso de paz, así como los principios de una posible interacción con Rusia en el futuro. Eso sí, ya les adelantamos que no se han logrado avances significativos en esta reunión. Miramos ahora a Rusia. El ministro de Defensa ruso ha dicho este martes a altos funcionarios militares
que las Fuerzas Armadas de Moscú tienen la iniciativa en Ucrania y que van a lograr los objetivos de su operación militar especial. Dice que mantiene la iniciativa estratégica a lo largo de toda la línea de contacto de combate. Además, también dice que el ejército ruso va a seguir logrando los objetivos de la operación militar especial y que van a seguir equipando el ejército y la marina con las armas más modernas, incluidas aquellas basadas en tecnologías de inteligencia artificial y nuevos principios físicos. Seguimos hablando de Rusia. Es que las tropas rusas han mejorado su posición táctica cerca de Georgievka y Bogdanovka, en el área de Donetsk, según dice Vadim Astafiev, el portavoz del grupo de batalla de Rusia Sur, que dice que sus unidades del sur, apoyadas por ataques aéreos y fuego de artillería, han mejorado la situación táctica precisamente en estas zonas. Según sus palabras, Ucrania ha perdido más de 250 militares, así como 2 tanques, 3 vehículos blindados de combate, 2 vehículos y 2 obuses de 122 milímetros. Seguimos mirando a Rusia. Hablamos ahora del alto nivel de preparación para el combate nuclear. Dice el ministro de Defensa ruso que es el objetivo clave de Rusia. Ha dicho que mantener un alto nivel de preparación para el combate de la tríada nuclear rusa era un objetivo clave para su país. Seguimos hablando de Rusia. Miramos ahora al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que se ha negado a comentar las afirmaciones de Estados Unidos y Ucrania de que Rusia había disparado misiles norcoreanos contra objetivos ucranianos en los últimos días. Peskov no quiso hacer valoraciones sobre este tema, pero eso sí, ha acusado a Ucrania de utilizar misiles procedentes de múltiples países occidentales. Hablamos ahora de acusaciones por parte de Rusia a Ucrania. Dice que están bombardeando con municiones de racimo las instalaciones civiles en territorio ruso. Es lo que ha declarado hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Dice que el gobierno de Kiev no tiene reparos en bombardear objetivos civiles y que no tiene reparos en utilizar munición de racimo, en disparar contra el centro de la ciudad, insiste Peskov, no contra instalaciones militares, sino contra el centro de la ciudad, donde no hay instalaciones militares. El portavoz ha señalado que los territorios rusos, en particular Belgorod, permanecen bajo constantes bombardeos con proyectiles y misiles producidos por Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y otros países. Miramos ahora a Ucrania. La reciente escalada de ataques con misiles y drones por parte de Rusia está agotando los recursos de defensa aérea de Ucrania. Es lo que ha dicho este martes un funcionario de la Fuerza Aérea Ucraniana, dejando al país vulnerable en la guerra de 22 meses, a menos que pueda asegurar más suministros de armas. Dice que los intensos ataques por parte de Rusia les están obligando a utilizar una cantidad correspondiente de medios de defensa aérea y que por eso necesitan más, ya que dice que Rusia sigue aumentando sus capacidades de ataque aéreo. Mientras tanto, soldados de ambos bandos siguen luchando desde posiciones en gran medida estáticas, según dice Yurinat, a lo largo de la línea del frente. Seguimos mirando este conflicto en Ucrania. Hablamos ahora de 2 drones que han impactado una instalación de combustible en la ciudad rusa de Oriol, al sur de Moscú, según ha dicho el propio gobernador local. En un comunicado en Telegram, el gobernador regional Andrei Kryskov dice que se ha contenido este incendio en el complejo causado por el ataque con drones, con una ciudad que está a unos 220 kilómetros de la frontera con Ucrania. Seguimos mirando a Ucrania, que ha vuelto a atacar la región rusa fronteriza de Belgorod, que este lunes ha ordenado la evacuación de gran parte de su población. Los últimos bombardeos han dejado 3 personas heridas, mientras el Ministerio de Defensa de Rusia informa de que sus defensas aéreas derribaron 10 cohetes RM-70 Vampir. El gobernador de la región dice que este último ataque ha hecho estallar las ventanas de 2 edificios de apartamentos de varios pisos y que varios coches han resultado heridos. Seguimos mirando a Ucrania. Hablamos del portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, que dice que su país tiene déficit de misiles antiaéreos guiados. Como saben, Ucrania, que ha dependido en gran medida de la ayuda militar y financiera de sus aliados occidentales, sigue teniendo una situación cuanto menos complicada, sobre todo porque sigue atrasándose el desembolso de importantes paquetes de ayuda para este año. El propio INAT ha dicho a la televisión ucraniana que han utilizado una reserva considerable de misiles para defenderse de los recientes ataques y que está claro, dice textualmente, que hay un déficit de misiles antiaéreos guiados. Hablamos ahora de Suecia, que sigue a la espera de su entrada en la OTAN, mientras Turquía y Hungría siguen con su oposición al ingreso de Estocolmo, que se ha comprometido, mientras tanto, a enviar unidades de combate terrestres para participar en operaciones de la alianza a lo largo de la frontera rusa. Su primer ministro ha dicho que Estocolmo no va a esperar a que Ankara y Budapest ratifiquen su solicitud de membresía y que va a enviar tropas suecas a Letonia. Habla de que Suecia y sus vecinos siguen bajo la sombra directa de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y que las amenazas, la desinformación y los ciberataques de Rusia son un intento de desestabilizar a toda Europa. Por eso informa de que Suecia tiene la intención de contribuir con un batallón reducido a las fuerzas lideradas por Canadá en Letonia.
Miramos ahora a Finlandia, que no va a reabrir los puestos de control en la frontera con Rusia después del 14 de enero. Es lo que ha anunciado la ministra finlandesa de Interior, Mari Rantanen. Ha respondido a una pregunta sobre si la frontera oriental de Finlandia permanecería cerrada y dice: así es exactamente como debería ser. Sin embargo, sostiene que no ha habido cambios en la situación con los migrantes en la frontera de Rusia, por lo que existe peligro de que sigan, según ella, realizando actividades similares si la frontera está abierta. Hablamos ahora de Argentina. El gobierno argentino ha mantenido la primera reunión de alto perfil con los enviados del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, estas reuniones van a seguir hasta mitad de semana. El equipo del organismo internacional que encabeza Luis Cubedo y el ministro de Economía, Luis Caputo, sigue negociando cómo será la próxima etapa del programa. Sobre todo, se habrá un desembolso inmediato de millones de dólares americanos pendientes desde diciembre. El Ministerio de Economía considera que la reunión fue positiva y que los equipos técnicos van a seguir trabajando en los próximos días con la intención de emitir un comunicado en conjunto con las conclusiones de esta visita. Miramos ahora a Venezuela. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, ha acusado a la administración de Estados Unidos de actuar con saña después de la reciente visita a Guyana de un alto cargo del Departamento de Defensa, así como de la que fuera secretaria de Estado bajo la presidencia de Donald Trump. Hablamos de Mike Pompeo. Este hecho, sin duda, dice, nos permite tener certeza de que la hazaña contra Venezuela, la defensa de las actividades criminales de sus transnacionales y de los gobiernos títeres, como el de Guyana, son un asunto del interés bipartidista de Estados Unidos. En este contexto, Padrino López ha recalcado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a defender Venezuela hasta el último de sus esfuerzos y ha advertido a los enemigos de Caracas de que el principal objetivo de las tropas venezolanas es precisamente defender su territorio nacional. Miramos ahora a los BRICS. Los miembros de los BRICS, tanto Rusia como Irán, han abandonado oficialmente el sistema de pago SWIFT para transacciones transfronterizas. Ambos países van a iniciar pagos para liquidar el comercio internacional mediante transferencias bancarias directas. El sistema de pago SWIFT ya no es necesario para el comercio entre Rusia e Irán, ya que han acordado realizar transacciones directamente a través de los bancos. Los dos miembros de los BRICS van a realizar transferencias bancarias directas en sus respectivas monedas locales y no en dólares. Tanto Rusia como Irán fueron excluidos de SWIFT en 2022 después de que Estados Unidos impusiera sanciones contra ambos países. Sin embargo, se les ha permitido participar en SWIFT para algunas transacciones, pero ahora han decidido abandonarlo. Los bancos centrales de Irán y de Rusia están trabajando ya para suavizar las transferencias bancarias directas. Están ahora mismo eludiendo las sanciones estadounidenses al dejar de lado por completo SWIFT y realizar transferencias bancarias directas. Mohsen Karimi, subdirector del Banco Central de Irán y Asuntos Internacionales, ha confirmado que su país ya no necesita SWIFT. Miramos también a la protagonista del día, la acción que ha marcado la sesión de hoy en el IBEX, y hablamos también de los fondos de inversión Gotham City, que ha sido precisamente el causante de las caídas de Grifols en torno al 25%, culebrón que ha marcado la sesión en el día de hoy, con palabras también por parte de la CNMV. Nos va a hacer un resumen nuestro compañero Javier Longo. Sí, la situación en Grifols es crítica, las caídas de 2 dígitos en la sesión de mercado tras conocerse ese informe de Gotham City, que básicamente lo que dice es que la de Moderivados ha manipulado sus cuentas, que en realidad vale cero. De momento el mercado ha acusado con idas y venidas estas noticias. Los analistas piden prudencia. El Ministerio de Economía evita pronunciarse y Rodrigo Buenaventura, el presidente de la CNMV, insistía: no vamos a suspender, en ningún momento lo hemos pensado, a Grifols de negociación por razones como esta. Lógicamente soy consciente de que hay una volatilidad elevada en el valor, pero lo último que debemos hacer es suspender la negociación con el objetivo de evitar movimientos de precio. Cuando la suspensión de negociación se impone es cuando hay asimetría en la información, cuando falta información que el inversor no conoce. No es el caso actual y por esa es la razón por la cual la CNMV lógicamente no ha suspendido la cotización esta mañana. En todo caso, como decíamos, la situación sigue siendo crítica para la compañía española. Las maniobras, dice Gotham City Research, le recuerdan a NMC Health más que a Let's GoEx, aquella empresa que en 2014 también fue acusada por esta misma firma de análisis de manipular las cuentas y que finalmente acabó cayendo en desgracia. Grifols de momento defiende las cuentas, dice que Gotham City básicamente lo que está obteniendo es beneficios a su costa. ¿Por qué? Porque en lo que a ellos respecta, la situación de las cuentas es perfecta. Bien, es verdad que la situación deuda sobrevive 6 veces, pero en ningún momento esas 15 en las que llega a alertar en el informe Gotham City. Grifols apunta a todos y cada uno de los movimientos que han sido registrados en los libros de las compañías, a las cuentas públicas auditadas por KPMG y remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En cualquier caso, precisamente es la Plaza de Madrid, la Bolsa de Madrid, la que dice estar preocupada. Javier Hernani, consejero delegado de Bolsas y Mercados.
Por supuesto, preocupa la bolsa española, preocupa a cualquier mercado, a cualquier inversor, a cualquier compañía. Pero bueno, yo creo que todavía es muy pronto para sacar ninguna conclusión sobre este tema. Creo que los mecanismos de mercado han funcionado desde el punto de vista de la apertura, etcétera, que creo que nos hemos manejado como infraestructura una vez más, nos hemos manejado muy bien desde el punto de vista de la volatilidad que se producía, etcétera. Y lo que hace falta ahora es, evidentemente, transparencia e información. En cualquier caso, y la realidad es que el golpe de Gotham City le ha costado a Grifols un recorte en bolsa de más de 4.000 millones de euros. Pendientes de Grifols, pendientes como siempre de la actualidad económica, la actualidad geopolítica, no se vayan, quédense porque enseguida seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.